Sigo. Bueno, ¿qué son las declaraciones? ¿Sí? Las declaraciones son los artículos de la Constitución que establecen las bases generales y fundamentales de la organización del Estado argentino. Establecen pautas relativas acerca de cuestiones económicas, jurídicas e incluso religiosas. ¿Sí? Tenemos varios tipos de declaraciones. ¿Sí? Vamos a estudiar, por ejemplo, las declaraciones políticas. Las declaraciones políticas definen la forma del Estado y del gobierno. En el artículo 1, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. En el artículo 5, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure su administración y justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y el ejercicio de sus instituciones. Esto es otra de las cosas que yo quería que le preguntes, Ana Mina. Y si vos te vas a tener que acordar de cada uno de los ejercicios, como si estuvieses estudiando abogacía, ¿entendés? O si necesitas estudiar, por ejemplo, solamente qué hacen las declaraciones políticas. Las declaraciones políticas lo que hacen es definir una forma de Estado y gobierno, en donde la nación adopta un tipo de gobierno que es representativo, republicano, federal, y le garantiza a cada provincia el respeto por esa medida, y que a su vez cada provincia tiene el derecho de tener su propio sistema representativo republicano, ¿sí? Pero siempre sin excederse por sobre la Constitución Nacional. ¿Está? Después tenés lo que son las declaraciones religiosas. Estas están expresadas en el artículo 2 y establecen que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, no con los fines de establecer una religión oficial, sino de establecer una preferencia especial por ella. Si no te está diciendo todos tienen que ser católicos, te está diciendo que el basamento de la Constitución es católica. En esa época, por eso, viste que cuando hoy prestan juramento, dice jura sobre la Biblia y los evangelios y todo eso. En la Constitución del 94 se modificó eso y ya, por ejemplo, como hay un montón de judíos y un montón de cosas que no van a jurar sobre la Biblia, te permiten, ¿sí? No sé qué pasaría con nosotros, con los ateos. ¿No podés tener un presidente ateo? No. Me parece que no. Nada dice que no, pero la hipocresía del pueblo haría que no lo voten. Después tenemos las declaraciones económicas y financieras. Estas fijan las reglas generales de validez de las leyes. En el artículo 8 de la Constitución sostiene que los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. ¿Sí? La extradición de los criminales es una obligación recíproca ante todas las provincias. Esto, por ejemplo, es lo que no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, vos, depende del tipo de crimen, te cruzás de estado y un estado no tiene obligación de devolverte al otro estado. Vos afanás una casa en Texas y te vas a vivir no sé, a Washington y no hay ningún problema. Ahora, te mataste 38 personas, pero probablemente te juzguen en Texas y por eso hay estados que tienen pena de muerte y otros que no. Sí. Otras declaraciones importantes están en el artículo 30, en general, que fija un procedimiento especial para reformar la Constitución, y en el artículo 31 que consagra la supremacía constitucional. ¿Sí? ¿Qué entendemos por derecho? ¿Qué es un derecho? Un derecho es la posibilidad o la facultad que tiene una persona de hacer o no hacer algo. Se dice que todo derecho está reconocido por el Estado, por lo tanto su ejercicio está dentro de la ley. Los derechos constitucionales son las facultades o atributos que el Estado reconoce a todos sus habitantes. Esto permite que todas las personas puedan exigir a las autoridades su cumplimiento. Es decir, vos tenés que tener derecho a una vivienda digna, tenés que tener derecho a todo lo que dice la Constitución. Si vos se lo podés reclamar, en teoría. ¿Está? Existen dos tipos de derechos.
existen varios, ¿no? Pero los derechos se dividen entre explícitos e implícitos. ¿Qué significa esto? La Constitución reconoce dos tipos de derechos. Los explícitos son los expresados en el artículo 14 y los derechos implícitos se dan por supuestos que surgen de la ley suprema de la Constitución, como por ejemplo del artículo 33, cuando se habla de los derechos no enumerados, por ejemplo, la dignidad, la vida y la salud. Se entiende que no hace falta que lo digan, que vos tenés derecho a dignidad, tenés derecho a la vida y tenés derecho a la salud. Entonces, no están enumerados, pero no quiere decir que no existan. Después están los derechos civiles, ¿sí? Los derechos civiles son esenciales de la persona, como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y a la propiedad. Son derechos individuales de cada una de las personas, reconocidos a cada habitante, y el poder del Estado queda limitado por estos derechos, y se debe permitir y asegurar que cada habitante tenga goce pleno de su libertad, ¿sí? El artículo 14 es extenso en enumerar los derechos civiles, tales como trabajar, navegar, comerciar, enseñar, aprender, profesar una religión, transitar por el país. Ahora, ninguno de los derechos reconocidos por la Constitución es absoluto. ¿Qué quiere decir? Que se deben ejercer conforme a las leyes que reglamentan ese ejercicio. Es decir, vos podés comerciar, pero no robar. Vos podés navegar, pero no salir a chocar el barco por el agua. Es decir, vos podés profesar una religión, pero no por eso violarte pibe mientras estás profesando una religión. Es decir, los derechos están declarados siempre y cuando no se lleven por delante una ley, ¿tá? El artículo 15 dispone de la abolición de la esclavitud. Se relaciona con la libertad y el derecho a la igualdad. El artículo 16 prohíbe cualquier tipo de privilegio de sangre. Argentina no es una monarquía, no hay reyes, no hay nada, ¿sí? No hay título de nobleza. El artículo 17, como por ejemplo en Inglaterra, en Holanda, en España. El artículo 17 protege el derecho de la propiedad. La establece como inviolable y nadie puede ser privado de ella y el Estado no puede avasallarla. Acá hay otro ejemplo también de lo que hablábamos recién. ¿Qué pasa? Nosotros somos dueños de una casa. El Estado no puede venir y sacarnos la casa, ¿está? Mientras en nuestra casa se viva bajo la ley. Ahora, si nosotros tenemos una cocina de Paco, puede venir con una orden y ya se queda con la casa, nos mete a todos en cana y listo. Pero nosotros fuimos lo que... Igual necesita la orden. Claro, sí, nosotros fuimos lo que nos llevamos puesto una ley. El artículo 20 indica que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los argentinos nacidos en el país. ¿Está? Bueno, esto es toda la parte de derechos. Ahora, los derechos tienen lo que se llama tuvieron en el tiempo lo que se llama una evolución, ¿sí? Hay 3 generaciones de derechos. Los derechos políticos son los que se conocen como la primera generación de derechos, ¿sí? Estos nacen entre los siglos XVII y XVIII, después de la Revolución Francesa. Los derechos políticos y civiles fueron los primeros en ser reconocidos por las leyes escritas. Las leyes escritas son las constituciones, ¿sí? Vamos a ponerle acá, así cuando modifiquemos este apunte lo vamos a hacer mejor. Son conocidos como los derechos de primera generación. De primera generación porque fueron los primeros, ¿está? Entramos al tope. Es mucho viento. Están relacionados con la libertad política y establece que cada ciudadano mayor de 18 años puede elegir a sus autoridades o ser ellos mismos partes de un gobierno. Ahora es 16, después de que lo sancionó Cristina, ¿está? El artículo 1 de la Constitución de 1853, la original, establece la forma de gobierno representativa y republicana. Los representantes se eligen por el voto popular. El artículo 37 de la Constitución de 1994, es decir, de la modificación, reconoce expresamente los derechos políticos, consagra el voto universal, secreto y obligatorio, y la igualdad entre los hombres y las mujeres para los cargos electivos. El artículo 38 refiere a los partidos políticos. Los artículos 39 y 40 incorporan la democracia semidirecta, que es a través de la iniciativa y la consulta popular. ¿Sí?
semidirecta o indirecta, ¿no? Agregar esto. Después viene lo que son los conocidos derechos sociales o derechos de segunda generación. Los derechos económicos, sociales y culturales son conocidos como los derechos de segunda generación. Los derechos sociales reconocen a los grupos sociales como a las familias y a los trabajadores. Sí. Los derechos de primera generación son a nivel político, a nivel gobierno, cómo se establece. Los de segunda generación llegan a las familias. ¿Tá? ¿Y esto qué dice? Que, por ejemplo, en el artículo 14 bis se reconocen las condiciones dignas y equitativas de los trabajadores. Una jornada limitada, el tipo tiene que trabajar una determinada cantidad de horas, el derecho a un descanso, el derecho a una huelga, la seguridad social, una jubilación, la pensión, vacaciones pagas, un salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Quiere decir que se ajuste por inflación, si hay inflación, que está ahí siempre. Sí, obviamente abole la esclavitud y todo eso, ¿no? Y después vamos a los últimos, que son los considerados los derechos de tercera generación, porque fueron los últimos que se agregaron, que se dieron a partir de 1970 y son conocidos como los derechos de la solidaridad. Sí, estos derechos comenzaron a ser conocidos, como bien te decía, en 1970 por las constituciones europeas y fueron denominados derechos de tercera generación. Son los derechos vinculados a la ecología, a la paz, al desarrollo, son derechos colectivos ya que aplica a toda la comunidad y no a una única persona. Por ejemplo, los tratados del agujero de ozono entran en este tipo de derechos, ¿no? Es decir, los que empiezan el medio ambiente y todo, porque esos ya apuntan a un bienestar a nivel que el mundo sea habitable, digamos. En la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se establece que un habitante tiene derecho a un ambiente sano y que las autoridades deben velar por los recursos naturales, culturales, la diversidad biológica y prohíbe el ingreso de residuos radiactivos o peligrosos. Estos son los derechos, ponerle a fumar en el espacio público y todo esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los tipos de... Vamos a terminar el primer trimestre, ¿sí? Y mañana hacemos toda la parte de adicciones, ¿está? Adicciones, Por eso, es la más fácil. Aparte de eso se deduce mucho. Vamos a ver, así medio mezclado, la composición de algunos poderes, el Congreso de la Nación, la duración de los cargos, los sistemas electorales, todo eso. ¿Está? Como bien sabemos, existen en Argentina tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Sí? El legislativo es el que están los senadores y los diputados, las dos cámaras. El judicial son donde están los jueces y el ejecutivo es el poder ejecutivo, es el que ejecuta las leyes o las sanciones, es el presidente. Es decir, el primer cargo del poder ejecutivo es el presidente. El poder legislativo, ¿qué hace? La principal tarea del poder legislativo es elaborar y sancionar las leyes con el fin de regular y hacer posible la convivencia social. Estas acciones se denominan, a estas acciones se las denominan legislar. El poder legislativo tiene el control sobre el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿sí? Porque es el que legisla, es el que el ejecutivo es el que ejecuta, el judicial es el que juzga y el legislativo obviamente es el que legisla. ¿Está? Sí, el legislativo dice, bueno, hay que hacer esto. El ejecutivo va y lleva adelante eso, y el judicial dice, bueno, este tipo quebró esta ley que dijo el legislativo, entonces voy y lo juzgo. ¿Está? Así debería funcionar. ¿Está? Por lo menos en Argentina no se cumple en todos los casos. Para esto, ¿qué tenemos? Entre otras cosas, el Congreso de la Nación. Al ser una república, el ejercicio del poder se distribuye en tres organismos. Como bien dijimos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero en realidad el poder del Estado es único. Lo que se distribuye son las funciones. Es decir, ¿qué hace cada uno? El poder legislativo funciona en el Congreso Nacional, o el Congreso de la Nación,
y también es llamado el Parlamento, es donde se discuten las cámaras, ¿sí? Y en él se discute y se debate la excelencia de democracia. Acordate que hay dos cámaras, tenemos un sistema bicameral, diputados y senadores, la cámara baja y la cámara alta, ¿sí? La cámara baja es porque los diputados son elegidos por el pueblo, ¿tá? ¿Te acordás? Eso viene de la época de cuando los romanos, ¿te acordás? Cuando estudiamos en historia que se arma todo ese despelote que empiezan a incluir a la plebe y a un representante del pueblo. No, pero ellos sí. Claro, que te acordás que antes solamente... Habían derechos y los mandaron a claro, elegir un cargo, ¿no? Claro, a partir de ahí empieza todo el tema de uno de la plebe. Claro. Algo así, algo de la plebe. ¿Cómo se compone el Congreso? El Congreso está integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los representantes de ambas cámaras son elegidos por los ciudadanos a través del voto popular. La Cámara de Diputados, o Cámara Baja, es la que representa a los ciudadanos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Y la Cámara de Senadores, o Cámara Alta, es la que representa a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? La Cámara de Diputados tiene, el pueblo elige quiénes son los que lo representan de su provincia, ¿sí? Entonces es asimétrico la cantidad de diputados que hay. ¿Qué quiere decir? Que no en todos los casos es igual, porque vos tenés ante una determinada cantidad de votos una determinada cantidad de diputados. Entonces las provincias que más habitantes tienen más diputados. Por ejemplo, Buenos Aires tiene más diputados que Formosa. ¿Ah? Pero para mantener una igualdad existe la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores hay un representante por cada provincia. Entonces Buenos Aires puede tener 20 millones de habitantes, Formosa puede tener 1, sí, pero el voto de los dos vale 1. El de Formosa vale 1 y el de Buenos Aires vale 1. ¿No? Bueno, hay una serie de requisitos para poder ser diputado o poder ser senador de la nación, ¿sí? El artículo 48 establece que para ser diputado se requiere haber cumplido 25 años, tener 4 años de ciudadanía en el ejercicio, si hace 4 años que vivís acá, y ser natural de la provincia que te elija, o tener 2 años de residencia inmediata en ella. Es decir, vos podés ser diputado de Buenos Aires o irte a vivir 2 años a Córdoba y presentarte como diputado por Córdoba. 2 años inmediatos, al momento que te postulás. No, si nos mudamos ahora a Córdoba, a los 16 te volvés de Córdoba y a los 40 te postulás como diputado de Córdoba, no. O sea, a los 40 te disputas. Yo voy a los 23, pasan sí, 2 años. A los 25 te puedes presentar. Ok. Sí, pero si si en un momento dejo el país, no puedo volver a... Sí. Pero si es inmediato, tenés que tener... si dejas el país, no podés ejercer directamente. Ok. Sí. También, esto no es Alemania, ¿no? No. Es decir, en el gobierno de Menem hubo un cantante que vivía en Miami, hacía 30 años que se había ido del país, y Menem quería que sea candidato, y vino y se presentó, y lo votaron, y fue gobernador de Tucumán. Sí, Palito Ortega. O sea, el chabón no sabía ni dónde quedaba Argentina, más o menos, pero había nacido en Tucumán, en Argentina. Sí. Pero no tenía residencia. Lo que pasa es que tenía una propiedad que no había vendido nunca, pero que no habitaba tampoco. Pero bueno, Cristina vive en el Calafate y es diputada y es senadora por la provincia de Buenos Aires. Sí. Todo esto no lo podemos poner en el examen. ¿Lo de la abuela? ¿El pibe de los relojes? No, todavía no lo es. No sé, pero tiene como 80 años, 90, y está en Estados Unidos desde que tenía, no sé, tipo 8 años, menos 4, y tiene miedo de que se haga con Trump y todo eso, si se va del país. El primo de mamá. Sí. Sí, si no lo dejen volver. Sí. No, bueno, ahora Trump dio el primer paso de lo que puede terminar la Tercera Guerra Mundial, porque declaró a Jerusalén capital de Israel. ¿Capital de qué era? De Jerusalén era capital de Palestina. Sí.
y ahora la declaró la capital de... ¿Pero quién pertenece? Y a Palestina. Ahora después te lo explico eso. Pero sí, la capital de Israel siempre fue Tel Aviv. Y ya se están recagando a bombazos desde hace 2 días, se están haciendo mierda. En el artículo 55 se establece que para ser senador se deben tener cumplido 30 años, no 25. ¿Sí? Tener 6 años como ciudadano y ser natural de la provincia que lo elija o 2 años de residencia inmediata en ella. En el caso de los senadores los requisitos son al momento de la candidatura. ¿Sí? En el caso del diputado, los momentos son al momento, vos podés anotarte en una lista de, suponete que las elecciones son en mayo, Sí. el 1 de mayo, no, son el 10 de mayo, suponete las elecciones, ¿sí? Y vos tenés 24 años, en el momento que se arma la lista. No, para ser diputado primero te explico. ¿Está? Para ser diputado se arma la lista, ¿sí? La lista se arma en diciembre, ¿está? Las elecciones son el 10 de mayo. Vos tenés 24 años, vos te podés postular, porque el 5 de mayo, antes de las elecciones, vas a tener 25. En el caso de los diputados, no. En el caso de los senadores, no. En el caso de los senadores, en el momento de que te anotan en la lista, tenés que tener los 30 años cumplidos. ¿Está? Si la lista se hace en diciembre, vos no te podés postular. Tenés que esperar. El requisito de ciudadanía se incluyó para los extranjeros naturalizados. Para ser legislador no son obligatorios títulos o estudios, de modo que haya una amplia representación de la población. Es decir, vos podés ser legislador sin tener ni siquiera hecha la universidad. ¿Sí? Bueno, después tenemos lo que son las duraciones en los cargos, ¿sí? Hay una renovación. De esto se encargan dos artículos, fundamentalmente, el 50 y el 56, que establecen que los diputados pueden ejercer por 4 años y los senadores por 6 años. Los senadores pueden ser reelegidos indefinidamente, mientras que sobre la reelección de los diputados no se dice nada, ni se prohíbe ni no se prohíbe, ¿sí? El artículo 48 establece que la Cámara de Diputados se debe renovar cada 2 años y el artículo 56 establece que la renovación por tercios cada 2 años, ¿sí? La de diputados cada 1/3 de la Cámara cada 2 años se va cambiando, ¿sí? Para que todo esto funcione, tenemos lo que se llaman los sistemas electorales. ¿Qué es un sistema electoral? ¿O qué hace el sistema electoral? Determina el reparto de cargos entre los partidos políticos en función de los votos obtenidos por cada uno. ¿Está? El código electoral se basa en un sistema plurinominal, en donde cada partido debe presentar una lista de candidatos equivalente a todos los cargos a ocupar. Es decir, si hay 250 cargos, el partido tiene que presentar 250 candidatos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que se maneja una hipótesis en donde un partido político saca el 100% de los votos. Que toda la nación vote a un único partido político. Entonces, en ese caso, tiene que tener candidatos para cada puesto. ¿Está? Por eso, en este país se conocen las listas sábanas. En otros países no pasa esto. Claro, son esas listas que son trípticos de 5 o 6 hojas porque tienen que tener... Un resumen, Claro. abajo del banco, un resumen, toda la de Cambiemos, Sí. la de la Villa, ¿sí? Es un resumen de... no sé de qué. Sí, es una animalada. Pero bueno, es así como funciona en Argentina. Qué bueno. El sistema de lista completa establece que el partido que más votos obtiene ocupa todas las bancas, o la mayoría, ¿no? El sistema de listas incompleta establece que el partido con más votos obtiene, le corresponden 2/3 partes de las bancas y el tercio restante al partido que resultó segundo. Eso es un quilombo.
En Argentina, en la Cámara de Diputados, se utiliza el sistema de representación proporcional, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Los cargos se ocupan en base a la cantidad de votos obtenidos, ¿no? Hablamos de que el Congreso tiene dos cámaras, diputados y senadores. Esto se llama el sistema bicameral, ¿tá? La República Argentina tiene un Estado federal, en donde existen dos cámaras de representantes, con el fin de una mayor discusión previa de las leyes y proyectos antes de su aprobación. El mismo sistema existe en Estados Unidos, ¿tá? Esto es, porque yo te decía que se basaron en la Constitución de Francia y de Estados Unidos. Como la Cámara de Diputados representa a los habitantes, la cantidad de diputados se actualiza cada 10 años con la información que se toma de los censos nacionales. ¿Sí? ¿Qué es en 2020? Claro. Esto implica que las provincias con mayor cantidad de habitantes, a su vez tendrán mayor cantidad de representantes. Actualmente la Cámara de Diputados está compuesta por 257 diputados en ejercicio. La Cámara Alta, que representa a las provincias, tiene la misma cantidad de representantes por cada provincia, ya que busca la igualdad representativa en cada una. En el artículo 54 se establecen 3 senadores por provincia. Actualmente en el Senado de la Nación hay 72 senadores, ¿sí? Cada provincia tiene 3 representantes, ¿tá? Nosotros tenemos 23 provincias más la capital federal, que funciona, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que funciona como si fuese la 24. 24 por 3 son 72. ¿Sí? Si un día nos devuelven las Malvinas, vamos a tener 3 más. Imposible que nos devuelvan las Malvinas. ¿Cómo funciona el Congreso? El Poder Legislativo tiene periodos de funcionamiento pleno, ¿sí? Que son los 1 de marzo. El presidente, Macri en este caso, actualmente, o el Poder Ejecutivo, el presidente en ejercicio, abre lo que se llaman las sesiones ordinarias, ¿sí? Arrancan el 1 de marzo y terminan el 30 de noviembre. Son más o menos como las clases del colegio, más o menos, ¿sí? Después tiene periodos limitados, que son como si fuesen las vacaciones, que son las ferias judiciales, y hasta un proceso de receso, donde las reuniones deliberan diputados y senadores y se denominan sesiones, ¿sí? Hay varios tipos de sesiones, por lo menos 4, ¿está? Las sesiones ordinarias, en las que vimos recién, están dispuestas en el artículo 63 y establece que las sesiones ordinarias de ambas cámaras se llevan a cabo desde el 1 de marzo al 30 de noviembre. Siempre tienen que funcionar en conjunto, no puede haber una cámara abierta y una cerrada. No pueden estar los diputados de vacaciones y los senadores trabajando, o viceversa. Si están, están todos. Y si no están, no está ninguno. Después están las sesiones preparatorias. Estas se realizan unos días antes de las sesiones ordinarias, si ponerla en febrero, a fin de incorporar a los legisladores electos y organizar el nuevo año legislativo, ¿no? El 10 de diciembre, hoy, se cumplieron los 2 años de que asumió Macri, ¿sí? El 10 de diciembre son los cambios de gobierno, es decir, mañana 11 asume Cristina como senadora y asume Burlich, asume Massa, sí, todos los que... ¿Qué terminó más diputado? Diputado. No, senador. Sí, y cada partido con la cantidad de gente que entró, ¿no? De acuerdo a la cantidad de votos que tuvo. Si sos senador puedes esforzar, no se Massa no se quiere volver a ser presidente. Y no te hace falta. No, o sea, te vas a postular mientras sos senador. ¿Y cómo haces para reemplazarte? Sí, en Alemania, por ejemplo, te hacen dejar el cargo porque se entiende que vos no estás trabajando de diputado. Sí. En Argentina no. Si el chabón empieza la campaña política, no va. Es como que vos digas, bueno, yo quiero ser presidente del centro de estudiantes. Igual, pero no va a trabajar. Claro. Si en Alemania vos estás obligado a renunciar. Vos, un alemán que es diputado dice, quiero ser presidente. Allá no hay presidente, hay primer ministro. El canciller, como es Merkel. Que en realidad es un tipo que
Sí, es como un presidente que se... Pero bueno, el tipo está obligado a decir no, designo a alguien de mi partido porque yo no me voy a poder dedicar a hacer el trabajo para el que me eligieron. Acá no, acá es como que vos decís, bueno, quiero ser presidente del centro de estudiantes, no voy más a clase, me aprueban todas las materias y me dedico a ser presidente del centro de estudiantes. Y encima te pagan, que en tu caso sería, te aprueban todas las materias. Si por ejemplo ahora en 2018, todos los que quieran ser presidente, presentarse para presidente del 2019, empiezan la campaña política y ni siquiera piden licencia. Es decir, faltan. Van el día que hay que votar algo y faltan a la voz. Y le pagan. Y muchas veces. Sí, creo que ganan como 127.000 mangos cada uno con... Bueno, después tenés las sesiones de prórroga. Comienzan inmediatamente después de las sesiones ordinarias. Es decir, después del 30 de noviembre. Y son para el tratamiento de leyes pendientes que no quedaron conclusas en el periodo ordinario. Pueden ser convocadas por el propio Congreso o por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, ante un acto de guerra, un problema energético, lo que sea, se puede extender eso. ¿Entendés? Hay que votar una ley o algo, no sé. Después tenés las sesiones extraordinarias. Se dan durante el periodo de receso, las puede convocar únicamente el Poder Ejecutivo y solo ante una cuestión grave de interés de orden o progreso, y solo pueden tratar ese tema en cuestión. Por ejemplo, ante una crisis energética, una guerra, o suponete que en enero, en pleno receso, dicen, che, encontramos el submarino, pero tenemos que gastar una partida que está por fuera del presupuesto, no sé, 20.000 millones de dólares. Lo tiene que aprobar el Congreso. Entonces Macri tiene que llamar a las dos cámaras y de lo único que pueden hablar es si aprueban o no el gasto de ir a rescatar el submarino. De lo único que pueden hablar es que terminan de sancionar eso y vuelven otra vez a la prórroga. ¿Sí? Pero tienen la obligación de presentar, y los dos, la cámara alta y la cámara baja. En ambas cámaras se culminan las sesiones al mismo tiempo y ante una situación de prórroga o extraordinaria, ambas cámaras son convocadas. No puede funcionar una sola cámara bajo ninguna circunstancia. Bueno, todo esto era lo que vimos como poder legislativo. ¿Está? ¿Qué hacen? Son las leyes. Las leyes que son un conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado con el fin de asegurar la convivencia social. Sí, no matar a una persona, no afanar, sí, son leyes. Para que todo el poder legislativo funcione, lo que hace falta es lo que se llama un quórum. Un quórum es una palabra que viene del latín y que significa la cantidad mínima de miembros presentes que debe tener cualquier órgano colegiado para funcionar. El quórum se utiliza para sesionar de forma válida. Es como si mañana viene un profesor y te dice, bueno, ¿ustedes cuántos son? ¿30? Bueno, yo para dar clase necesito que haya 21 alumnos. Si hay 21 alumnos, yo doy clase. Vinieron 8 y claro. yo tarea así. Claro, si vienen 8, yo no doy clase. Ponele. La Constitución dispone que ninguna de las cámaras puede sancionar sin una mayoría absoluta de sus miembros, y la mayoría equivale a más de la mitad del total de los miembros que le integran. ¿Sí? Si vos tenés 200 personas que le integran, tiene que haber por lo menos 101 presentes. ¿Está? Existen para determinados temas lo que se llaman comisiones parlamentarias. ¿Sí? Estos se forman para agilizar tareas legislativas. Son grupos de trabajo de distintos partidos y en proporción al total de la Cámara. Un legislador puede estar en más de una comisión. ¿Sí? Si una comisión está formada por distintos diputados y senadores, se denomina comisión bicameral. ¿Está? La comisión de labor parlamentaria se ocupa de planificar las tareas legislativas y está formada por 2 vicepresidentes y 2 presidentes de los bloques. ¿Esto qué es la comisión parlamentaria? Es como si vos le aplicarías una regla de 3 simple al Congreso.
¿tá? Entonces vos decís, bueno, vamos a armar una comisión parlamentaria para tratar el caso de, no sé, el crecimiento del consumo de Paco. ¿Tá? Hoy, ¿qué tenés? Tenés tantos representantes de Cambiemos, tantos representantes de los 257 diputados, por ejemplo, tenés tanto de Cambiemos, tanto de Cristina, tanto de Massa, tanto de... Bueno, proporcionalmente armamos una comisión parlamentaria que van a ser 10 personas. Esas 10 personas le aplicas una regla de 3 simples, ¿no? Van a ser 4 de Cambiemos, 2 de Cristina, 1 de Massa, suponete, ¿entendés? Son proporcionalmente tienen que estar. Ahora, si vos convocás senadores y diputados, tenés una comisión parlamentaria bicameral, porque trae senadores y diputados de las dos cámaras, ¿está? Con esto terminamos todo lo que es poder legislativo. ¿Ah? Vamos ahora al poder ejecutivo, y ya nos queda esto. No, nos queda, ya termina. Ya pasamos más de la mitad. Bueno, nos queda esto, Marcos, no vamos a arrancar por eso. No, estamos acá. No, dale. Así ya mañana tenés por lo menos toda esta parte política que es la más difícil. Dale. El Poder Ejecutivo Nacional, ¿está? Presidente, ¿ok? Argentina tiene un sistema presidencialista, donde el Poder Ejecutivo es el órgano de mayor poder e importancia. Tiene a su cargo el gobierno y la administración general del país. El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes creadas por el Poder Legislativo y las decisiones tomadas por el Poder Judicial y las propias medidas del Poder Ejecutivo. Es lo que hablamos recién, ¿no? Sí, el Poder Legislativo legisla, el Judicial juzga y el Ejecutivo ejecuta. ¿Está? ¿Cómo es la composición de ese Poder Ejecutivo? Está definida en el artículo 87 de la Constitución Nacional y dispone que el Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. Es un órgano unipersonal. ¿Está? Si bien el presidente tiene funcionarios, ministros, colaboradores, estos no están dentro del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo hoy es Macri. ¿Sí? Después tiene ayudantes, pero el Ejecutivo es Macri. Antes fue Cristina, antes fue Néstor. El artículo 5 determina que el vicepresidente de la Nación es el presidente de la Cámara de Senadores. ¿Sí? ¿Entendés esa? El artículo 5 sí. Determina que el vicepresidente de la Nación, es decir, Michetti, la que está en la silla de ruedas, sí. Bueno, es el presidente de la Cámara de Senadores. Bueno. ¿Sí? Que sí. Es del Poder Legislativo, acordate, ¿está? Sí. La Cámara de Senadores, ¿te acordás que era? La Cámara Alta. Okay. ¿Está? Okay. Vos tenés 3 senadores representando cada provincia y tenés un presidente de la Cámara de Senadores. ¿Sí? El presidente de la Cámara de Senadores es el vicepresidente de la Nación. Porque mientras el vicepresidente no esté necesitado, porque no le pasó nada al presidente, va a ser como presidente de la cosa alta. Claro, de la Cámara Alta. Y es el que define, ante una votación, es el que define. ¿Sí? El voto final. Claro, es lo que pasó cuando fue la famosa ley del campo, que el vicepresidente de Cristina votó en contra de Cristina. Sí, que dijo mi voto no es positivo. Sí, se llegó el empate. ¿Y qué pasó? ¿Adiós? Sí, obvio. Pero lo que pasa es que el voto del chabón vale doble. Entonces se llegó el empate y define pero fue un caso histórico porque generalmente nunca el vicepresidente va a votar en contra del presidente, porque se supone que son socios. Pero bueno, en este caso no pasó. Es Cobos, el de Mendoza, Julio Cobos. Si vos ponés todas estas boludeces que estamos hablando afuera, la mina te va a sumar puntos porque hablas de una cultura general. ¿Entendés? Vos, por ejemplo, podés ponerle, la primera obligación de Michetti, en este caso, de la mina de la silla de ruedas, es ser la presidenta de la Cámara Alta. Cuando Macri no está, es este presidente. Sí. Justamente ahora entramos a ver lo que es la ley de acefalía. Acefalía es cuando vos no tenés cabeza.
no tenés una cabeza. Claro, algo que está céfalo es que no tiene cabeza, ¿sí? Entonces, el artículo 88 determina que el vicepresidente ocupará el cargo de presidente de la nación en caso de enfermedad, ausencia de capital, de la capital de la ciudad, ¿sí? Muerte, renuncia o destitución del presidente. A la situación de falta de presidente se la llama acefalía. ¿Qué pasó? ¿Por qué derrocan o por qué abandona el gobierno de la Rúa? ¿Cuál es? De la Rúa que se fue en el helicóptero. Porque meses atrás había renunciado. No, de la Rúa. Porque meses atrás había renunciado su. ¿Qué dice? ¿Su batería? Cortá.